apuntes que les subí la clase pasada, que hablaban de la segunda función de la administración. Ya vimos planificación y ahora vamos a ver organización. La información que van a ver reflejada ahora en esta explicación complementa la lectura de los apuntes y amplía. O sea, van a ver qué temas o formas de encarar esos temas difieren de la lectura textual de esos apuntes, pero sí complementa esta explicación lo que ustedes leyeron en la clase pasada, ¿sí? Partamos del concepto de organización. Consiste en un proceso. Se acordarán que nosotros vimos que la administración es un proceso. No es un proceso porque implica estas 4 funciones. Bueno, entonces la organización también es un proceso por el cual se elabora el modelo de funcionamiento, o sea, cómo funciona una empresa o una organización. Ese modelo de funcionamiento, si nosotros lo tenemos que ver plasmado gráficamente, es un organigrama. Para quienes no saben lo que es un organigrama, es la representación gráfica de una empresa o de una organización, ¿sí? Entonces retomo. Consiste en el proceso por el cual se elabora el modelo de funcionamiento, o sea, el organigrama de una empresa u una organización. El modelo de funcionamiento, o sea, cómo funciona una organización, implica esta serie de actividades generales, que son dividir las tareas que se van a llevar adelante. Siempre la división de tareas parte del objetivo principal que persigue esa organización. Entonces, si yo quiero alcanzar algo, bueno, ¿qué tareas necesito ejecutar para alcanzar ese objetivo? Lo segundo es asignar esas tareas que yo determiné a las personas que son parte de mi organización, o sea, a los agentes. Luego establecer jerarquías, porque no todas las personas van a realizar todas las tareas, no todos van a tener el mismo grado de responsabilidad, no todos pueden tomar decisiones y no todos pueden ejecutar acciones. Entonces lo que tengo que hacer es, con el grupo de personas que yo tengo, es establecer jerarquías. Las 3 jerarquías principales o generales son los altos, los medios y los bajos mandos, ¿sí? Y por último, la 4ª tarea es agrupar esas tareas y esas personas en órganos. Es decir, a esas personas las agrupo en equipos de trabajo y a esos equipos de trabajo le doy la ejecución de una tarea general. Y esa tarea general se va a subdividir en determinadas tareas que van a llevar adelante cada uno de los miembros de ese equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, repasando, dividimos las tareas, asignamos esas tareas a las personas, establecemos jerarquías y agrupamos esas tareas y esas personas en órganos, o sea, en grupos de trabajo. Organizar implica agrupar y ordenar todos esos recursos que nosotros tenemos, y esos recursos son humanos, nuestros agentes y materiales, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos. Ese orden, o sea, esa forma de organización, como dije al principio, se materializa en el organigrama. Resumiendo, acá tienen este grafiquito. Organizar implica que tanto personas como tareas se organicen, valga la redundancia, de tal manera que yo divida el trabajo, lo asigne y lo coordine. Fundamental esta palabrita, coordinación, ¿sí? Pues yo puedo dividir el trabajo, puedo asignar, pero si no logro que esas tareas sean secuenciadas, si no logro que la primera persona termine la tarea, como para que la segunda persona lleve adelante su tarea, que es lo que llamamos secuenciación, será imposible alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces, tengo que organizar las personas, asignarle las tareas y secuenciar esas actividades. Dimensiones de la estructura de una organización. Todas las organizaciones tienen una estructura de gestión que determina las relaciones entre las diferentes actividades y los miembros. Esto que hablábamos de qué tareas le doy a cada uno de mis subordinados, a cada uno de los miembros de mi organización. O sea, subdividimos, agrupamos, asignamos roles y al momento de que nosotros asignamos tareas, también estamos asignando responsabilidades y autoridad, ¿sí? Entonces, eso está plasmado, debería verse plasmado en la estructura de la organización.
La estructura de una organización se puede analizar a través de 3 dimensiones básicas, ¿sí? Que son complejidad, formalización y centralización. Complejidad. La complejidad de una estructura organizacional es la que hace posible que una empresa se diferencie de otra, ¿sí? La complejidad de una organización determina el comportamiento de sus miembros y la relación que se establece entre ellos, lo que nosotros llamamos ambiente interno, y la relación que se genera a partir de la organización con su entorno, que es lo que nosotros llamamos ambiente externo, ¿sí? Cuando uno grafica una organización o se analiza su estructura, su complejidad, se puede ver que las organizaciones pueden presentar diversos tipos de organigramas, ¿sí? Entonces podemos ver organigramas verticales, organigramas más horizontales, podemos ver estructuras empresariales que basan su organigrama según su localización geográfica, y para todo eso yo les adicioné un apunte en donde ustedes veían la clasificación de los organigramas, ¿sí? Eso es la dimensión, digamos, más compleja de una organización. La otra dimensión que se puede visualizar o analizar es su formalización o su grado de formalidad. Tiene que ver con las reglas y los procedimientos que utiliza una organización para dirigir el comportamiento de sus miembros. Así, una organización puede ser más flexible o menos flexible, más formal o más informal en función de cómo es su grado de formalización, ¿sí? A veces pasa o hay una creencia de que cuanto más chica es una empresa, más informal es. Puede haber casos de que sea así, como puede haber casos de que no. El grado de formalización tiene que ver con las reglas o las pautas o los procedimientos o los planes que hay dentro de una organización. Y si bien está relacionado con su dimensión y con su tamaño, no necesariamente es una pauta a seguir que una empresa chica es más informal que una empresa formal. Que una empresa más grande, perdón. Lo que sí podríamos decir que una empresa grande o una organización mucho más grande que posee muchos más agentes o más empleados necesita un grado de formalización un poco más estructurado, ¿sí? Y la última dimensión es la centralización, que tiene que ver con el lugar en el donde se ubica la autoridad, ¿sí? O sea, si la autoridad está como lo que se dice más centralizada, es que está a la cabeza de una sola persona o de un grupo muy reducido de personas. Si la autoridad es más de tipo descentralizada, quiere decir que en algún punto la autoridad fue delegada en otros subalternos y es una estructura un poquito más flexible. Esas son las 3 dimensiones de la estructura organizacional. Bien, el modelo de funcionamiento, es decir, la estructura, ese organigrama o esa forma en la que nosotros concebimos a una empresa, se basa en una serie de principios. Ustedes tienen en el apunte 5 principios. Estos 5 principios vienen de una teoría de la administración que fue desarrollada por Henry Fayol, que son 14 principios. La teoría de Henry Fayol, si bien es bastante antigua, tiene puntos que actualmente son vigentes. O sea, son muchas cosas o muchos preceptos que tiene esa teoría son muy contemporáneos, ¿sí? Y de hecho 5 de esos principios pueden plasmarse o pueden verse reflejados en la estructura de una organización. Y son los siguientes. El principio número 1 habla de la división del trabajo, el hecho de diferenciar las tareas según su grado de especialización. Como yo les dije al principio, la actividad global de la empresa, o sea, que está relacionada con el objetivo que persigue esa empresa, debe subdividirse en tareas menores, y esas tareas menores son las que se les asignan a ciertos agentes o a ciertos grupos de agentes. La división de trabajo, aparte de que asegura la secuenciación de tareas y asegura el logro del objetivo, lo que hace es darle las tareas a sus agentes según su grado de especialización. O sea, yo no le voy a dar la tarea administrativa a una persona que por ahí es muy idónea en el manejo de maquinaria
y no tanto en la tarea administrativa, sino al que maneja la maquinaria le daré tareas que tengan que ver con ese rol y con esa función que es para la cual se preparó, ¿no? Entonces, a eso apunta la división de tareas, a darle la tarea a las personas más capacitadas para llevar adelante o ejecutar esa tarea. La unidad de mando lo que dice este principio es que hay un superior para cada subordinado o un superior para un grupo de subordinados. Nunca tenemos para un subordinado o para un grupo de subordinados dos o más superiores, ¿sí? Por eso el principio de unidad de mando es muy importante, porque cuando pasa que un subordinado o un empleado recibe indicaciones o órdenes de varios jefes, genera caos porque no sabe ante quién responder, ¿sí? No sabe ante quién rendir cuentas. Entonces la unidad de mando dice, bueno, tiene que haber una persona que ejerce esa autoridad y que a su cargo tenga o un subordinado o un grupo de subordinados. El tercer principio es el principio de autoridad y responsabilidad. Que hay una diferencia grande entre autoridad y responsabilidad. La autoridad tiene que ver con los derechos que a mí me otorga un determinado puesto. A mí un puesto me da la posibilidad de dar órdenes y yo espero que esas órdenes, cuando las doy, se obedezcan, ¿sí? Por supuesto que arriba mío yo también tengo una persona que me da órdenes, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, un gerente. Entonces la autoridad se puede delegar por el principio que vimos, el de unidad de mando. La autoridad sí se puede delegar. Lo que no puede delegarse es la responsabilidad. La segunda, o sea, la responsabilidad, se refiere a la obligación de cumplir una tarea y rendir cuentas. La responsabilidad no se puede delegar. Por más que yo sea un gerente y le haya dado una tarea a mi empleado o mi subalterno, y mi subalterno por X motivo no la cumplió, por más que yo, no sé, lo regañe, lo sancione o ejerza algún tipo de medida disciplinaria, yo soy responsable ante mi autoridad, al que tengo encima, en dar explicaciones de que esa tarea no se cumplió. Y soy yo el responsable, porque mi autoridad fue delegada y yo esa tarea la delegué en un subalterno, ¿sí? No sé si soy clara en esta explicación para que ustedes entiendan la diferencia entre autoridad y responsabilidad. Un líder siempre va a ser responsable de las tareas que le encomiende a sus subordinados. El cuarto principio se llama tramo o alcance del control y se refiere al número de subordinados que puede tener un superior y que él puede dirigir. Tiene que ver con la capacidad, ¿no?, que un líder tiene para llevar adelante a un determinado grupo. Si bien hay un número que se calcula entre 5 u 8 personas por jefe, también hay que ver el área de trabajo y hay que ver la idoneidad de ese líder, ¿no? Entonces, para determinar el tramo o alcance del control, o sea, determinar cuántas personas pueden ser subalternos de un jefe, yo tengo que mirar la capacidad de ese jefe, la claridad para informar las tareas, o sea, esa capacidad de comunicación que tiene, de poder dialogar de manera eficiente con sus subalternos, ¿sí? La cercanía con los subordinados, o sea, a ver cómo es su figura de autoridad, si sus subordinados lo respetan, más allá de la investidura que pueda ser el hecho de que sea su jefe, si realmente lo respetan porque coinciden con su forma de trabajo, porque su forma de trabajo es coherente. Y el grado de especialización de tareas, o sea, también yo voy a dividir o voy a asignar la cantidad de personas que ese jefe puede manejar en función de las tareas que ese área tiene que desarrollar. Si es un área que no requiere demasiados subalternos, por más que ese jefe sea muy capaz, no le voy a poner 8 personas a su cargo, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que nosotros tenemos que evaluar a la hora de definir cuántos subalternos tiene una determinada área. Y el último principio es el principio de departamentalización, que tiene que ver con esto que decíamos al principio de agrupar bajo un mismo órgano. Bueno, tiene que ver con reunir los operarios según su grado de especialización
o tarea en grupos, lo que se llaman departamentos, ¿sí? Y ese departamento lo que tiene es una misma dirección, o sea, una misma unidad de mando. Esos son los 5 principios que se tienen en cuenta a la hora de armar una estructura organizacional. La departamentalización, como dijimos, esta estructura se plasma en el organigrama. El organigrama es una representación gráfica del modelo de funcionamiento de una empresa, o sea, la estructura de una empresa. Si alguno de ustedes nunca vio un organigrama, les digo que entren y googleen organigramas de empresas famosas y van a ver que es un gráfico que nos muestra los diferentes áreas productivas de una empresa y los diferentes departamentos que tiene cada una de esas áreas, ¿no? Este organigrama es una forma de representar a una empresa. El hecho de representarlo mediante un gráfico tiene ventajas y tiene desventajas. Como todo, ¿no? Las dos caras de la moneda, ¿sí? Ventajas. La ventaja es que como es un gráfico, y ustedes son diseñadores gráficos y sabrán que toda síntesis hace que una estructura sea mucho más simple, ¿no? Y el organigrama es una síntesis de esa empresa. Entonces, la simplicidad de esa estructura hace que sea todo lo que es simple es más fácil de leer, ¿no? Entonces, simplifica la estructura, la hace más legible, la hace un poco más comprendible. Es una herramienta eficaz para comunicar y analizar. El hecho de que sea simple, yo puedo analizar las áreas y puedo comunicar fehacientemente a qué se dedica cada una de esas áreas, quiénes están a cargo, quiénes son los responsables y de quiénes depende cada uno de esos responsables, ¿no? También permite ver los errores de la organización. Yo en el organigrama me puedo dar cuenta si, por ejemplo, hay un grupo de personas que están bajo el mando de 2 autoridades. Entonces salta a la vista en el organigrama y me puedo dar la idea de que la unidad de mando no estaría funcionando. Al ser sintética, permite la comparación con otros modelos. Yo puedo comparar el organigrama de mi empresa que se dedica a la producción de helados con el organigrama de otra empresa que se dedica a la producción de helados y ver realmente si mi estructura es más ventajosa, menos ventajosa, si estoy siendo burocrático, si tengo, por ejemplo, muchos líderes o tengo, por ejemplo, muchos subalternos, si me falta un poco más de figuras de autoridad, ¿sí? Y el hecho de que ser un gráfico también se actualiza y se interpreta fácilmente. Esas serían, digamos, las ventajas de utilizar esta forma de representación. Por supuesto que también tiene desventajas, que muchas de esas es la cara contrapuesta de la ventaja, ¿no? Al ser sintético, deja afuera cierta información. Por ejemplo, no todos los organigramas tienen los nombres de las personas que están a cargo. Cuanto más grande es la estructura, más difícil es de poner los nombres y los apellidos de cada una de las personas y simplemente se ponen los departamentos y la cantidad de personas a cargo, ¿no? Entonces, hay información que queda afuera. Tampoco el organigrama me da información de qué tareas realiza cada una de esas áreas. Eso lo tengo que ver en un anexo, lo tengo que inferir o me tengo que informar de otra manera. O sea, no es para eso para lo que sirve el organigrama. Para ser efectivo, un organigrama debe estar siempre actualizado. Bueno, sí, es un poco obvio. Si yo tengo una estructura organizacional y un organigrama, que el organigrama, no sé, es del año 90 y mi estructura organizacional obviamente fue cambiando del 90 hasta hoy, ese organigrama no me serviría para analizar nada porque es obsoleto, ¿sí? No debe confundirse la autoridad con la posición, ¿sí? Esto tiene que ver con el hecho de que la ubicación de un determinado departamento no siempre tiene que ver con la autoridad. Por ejemplo, si vieron algún organigrama, hay grupos de personas que se llaman staff, que están representados con una línea punteada, ¿sí? El staff son, por ejemplo, los asesores. Que estén ubicados en donde están ubicados no quiere decir que estén por encima de todos los que están abajo, ¿sí? O sea, no hay que confundir que porque están ubicados en una determinada línea son superiores. No siempre hay que inferir eso, ¿sí?
Y muestra solo las relaciones formales. Obviamente en un organigrama no podemos ver los vínculos informales que se generan dentro de una organización, ¿sí? Por eso les digo que las desventajas, sí, son desventajas, pero bueno, obvio, es una imagen sintética el organigrama de una organización, no nos va a mostrar todo. Hoy al principio le hablaba de los mandos, ¿no? Esta es la estructura que se llama pirámide jerárquica. Si nosotros tuviésemos que sintetizar una empresa, la podríamos sintetizar con esta pirámide. En la base está el nivel operativo, que se le llaman los bajos mandos, que es el personal que ejecuta, digamos, las tareas, ¿sí? Eso no quiere decir que los que están arriba no trabajen, ¿eh? Me refiero a que, para que ustedes entiendan que por ahí son los operarios de una industria. En el nivel medio están el nivel ejecutivo, mandos medios, que podrían ser, por ejemplo, las gerencias, los jefes de este nivel operativo, que también le responden a un nivel directivo o alto mando, que son los CEO de una empresa, digamos, los que toman las decisiones, los dueños, los miembros del directorio, ¿no? Que es, digamos, los que toman las decisiones y plantean los objetivos de una organización. Y fíjense esas flechitas. La autoridad o el mando se da de la punta de la pirámide hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que las órdenes y que se dan a cada uno de los subalternos nacen de este estrato y bajan hacia los demás. Y la subordinación o dependencia, o sea, de quién depende cada uno, se da desde la base hacia arriba. O sea, el nivel operativo depende del nivel ejecutivo, y por ende también depende del nivel directivo. Y el nivel ejecutivo depende del nivel directivo, ¿sí? Bueno, con esto les doy un pantallazo general del tema organización. Ahora les voy a hacer otro video para que no quede largo, que tiene que ver con la forma de graficar un organigrama.